Ya. Oigan, ¿se acuerdan cómo estuvo todo eso de la pandemia en 2020? O sea, estábamos en clases normal y luego de repente nos mandaron a la casa. Sí, estábamos en la escuela y de repente llegaron los maestros a decir que solamente íbamos a faltar 2 semanas a clases. Pero esas 2 semanas se hicieron como 2 años y pues estuvo muy difícil no tener clases. Sí recuerdo también que las noticias aparecían los científicos usando algunos modelos matemáticos para entender cómo se propagaba el virus. Sí, uno de estos modelos era decir que era dividían a la población en 3 grupos, que eran las personas que se podían contagiar, las infectadas y los que ya estaban recuperados. También incluía a las personas que ya habían frío. Exacto, con eso trataban de predecir cuántas personas se infectarían y cuántas otras, y qué pasaría si no hacía nada. Un hecho de esto es de que el gobierno cerró escuelas y negocios, como por ejemplo restaurantes donde había mucho contacto físico, y eso podría hacer que incrementen los contagios. Entonces por eso el gobierno decidió tomar esta decisión de cerrar todo para evitar que ya menos gente se contagie y muera a causa del virus. Entonces ahí se utilizó el modelo SIM, que es para separar a las personas. Se empezó a utilizar en aislamientos. Y para saber quiénes están infectados y quiénes no. Sí, querían como, pues, aplanar la curva, por así decirlo. Con la curva. O sea, así como reducir los contagios dentro del sistema de salud. Sí, aunque al principio había modelos como el SIMS que eran solamente por estaciones, con el tiempo se tuvieron que adaptar a nuestros, ¿cómo se le puede decir? A nuestros aislamientos, porque no era lo mismo que estar presencial a estar aislados para utilizar algo que fuera necesario para este tipo de cosas. Sí, pues me imagino que no fue el mismo modelo siempre, ¿no? O sea, fueron 2 años. O sea, tuvieron que ir cambiando los modelos para ir investigando más a fondo. Y aparte, ese modelo solamente funcionaba para saber cuántos que había, no para saber cuánta gente ya había muerto. Cuántos ya estaban recuperados. Ya después del aislamiento ya había muchos contagios, entonces ya no, ese modelo ya no servía, tuvieron que cambiarle cosas. Sí. Uh-huh. Fue una etapa difícil también porque pues estar encerrado, no poder salir, no ver a tus amigos. Sí fue difícil, sí. Sí, el aislamiento social no es padre. También lo impresionante es que gracias a las matemáticas se ayudaron a tomar decisiones tan importantes. ¿Cómo se ayudaron? Es decir, que por ejemplo ayudaron a planear como las vacunaciones o por ejemplo la estrategia de aislamiento. También el aislamiento sirvió mucho para que los científicos pudieran desarrollar la vacuna, porque al haber muchos contagios el sector de salud no tenía tanto, ¿cómo se puede decir? Como tanto lugar para tanta gente contagiada, y entonces mientras la gente estaba encerrada ellos pudieran, sí, ganar tiempo, y también el hospital de atender a la gente, porque pues de tantos contagios que había y todo eso, pues no se podía atender al 100% a las personas. Se llenaba el hospital. Sí. Admito que fue complicado mantener la motivación, pero pues también esto ayudó a ser más eficientes en la tecnología, a saber utilizarla más y a ser más organizados como con los documentos de Classroom, lo de portafolio y todo eso que nos dejan en línea. Creo que todos aprendimos algo importante acerca de este experimento que hubo en la pandemia. Yo, por ejemplo, aprendí a socializar, querer socializar más y convivir con todas las personas que están a mi alrededor. Porque pues sí me afectó no tener ningún contacto durante la pandemia, durante 2 años. Y también fue importante gracias a la ciencia y a las matemáticas, pues podemos crear vacunas para para las personas contagiadas. Sí, exactamente. La pandemia nos hizo entender, nos hizo reflexionar la situación en la que estábamos, porque sí fue difícil todo esto, porque siento que muchas personas batallaron más los de bajos recursos. Pues sí, fue una etapa muy dura, pero pues como jóvenes supongo que aprendimos como a valorar lo que tenemos alrededor y a ser más empáticos. Disfrutar la vida. Y pues al final las matemáticas no solo ayudaron a los científicos en la pandemia, sino demostraron que la ciencia puede cambiar la historia. Sí, ahora yo quiero que ustedes me den su opinión
sobre cómo les fue en la pandemia, porque sé que para muchos fue muy difícil, incluyéndome, sobre la escuela, socializar, hacer amigos, porque incluso me ha afectado hasta ahora el hecho de no hacer, como batallar para hacer amigos, porque pues no pude socializar en ese tiempo. Para mí lo más difícil fue las clases en línea, porque pues a veces no servía el internet y también los profes no te podían explicar al 100% los temas. Siento que aprendías más estando en presencial que en línea. Yo no entraba a las clases. Para mí sería que a veces no funcionaban las aplicaciones como Claro. no, ¿dónde te metías? Meet. Zoom. Anda, sí, Zoom. sí. No funcionaba Zoom para meterte porque había muchas personas o por diferentes motivos, diferentes motivos. De hecho, en el ámbito social, pues ahora sí Habla más fuerte. fui muy antisocial, de hecho. Y a diferencia de hoy soy un 5% menos antisocial. Y pues yo pues no entraba a clases porque pues no tenía internet y pues tenía usaba los datos móviles. Sí, eso afecta mucho pues, porque económicamente a veces el hecho de no tener internet sí llegó a afectar a muchas personas porque no todos tenían como la economía para pagar el internet o el simple hecho a veces de el teléfono, el Zoom o el Classroom en Ujú. No el tenía ningún computador. aparato electrónico. O también no tenían ningún aparato, incluso según me acuerdo que había clases en línea en tele. Ah, sí. 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 Ah, Sí, no- Pero ahí no sí. explicaba nada. pero la verdad yo no Las entendía clases de nada, ni gobierno. entendía porque pues, no me gustaba. Me aprendí a lavar las manos. Es lo único que aprendimos, a lavarnos las manos bien. Bueno, casi. No es cierto. Apenas aprendí. Apenas aprendimos en Cocina. cocina. Cómpranse. Pero, pues, ¿qué? Pues Bueno, eso sería todo. eso sería todo. Muchas Por hoy, gracias. gracias por vernos. Gracias. Gracias por ver este video. Eso sería todo. Nosotros somos el Rincón Matemático, sí, ¿no? Sí, comenten si sabían esto de los modelos más. Dale like si tuviste coronavirus. ¡Ah! Coronavirus. 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 Eh, Adiós. Todo. Bye. Ay. Adiós.